Empezamos la reunión, Marcos dijo que no había casualidades, ¿no? No sé si fue Marcos o Marcelo. Pero si tuviéramos que hablar de casualidades, hoy es un día, permítanme la expresión, ¿no?, de casualidades. Porque hoy, el domingo pasado empezamos, se anunció que la iglesia iba a empezar, vamos a esperar un poquito, íbamos a empezar a colaborar como iglesia con las misiones, ¿verdad? No sé cuántos estuvieron el domingo pasado. Espera un rato. No. Ahora no. Ah. Bueno, mírenme a mí, para acá. Así nos miran allá. Y justo hoy, casualidad número 1, tenemos un misionero en un país muy lejano, que bueno, ya habrán visto, en el corazón del África, que nos va a hablar sobre la tarea que ellos están haciendo bien en el campo misionero en ese país que es el Congo. Segunda casualidad, ellos trabajan con los niños y hoy es el Día del Niño. Y tercera casualidad, que se tiene que ir, después de haber estado unos meses en la Argentina, se tiene que ir el fin de semana que viene. Así que era el último domingo, si lo íbamos a invitar, que teníamos para invitarlo. Gracias a Dios. Así que te voy a invitar que pases. Patricio Villarruel, el pastor. Es una historia que ya va a contar, una historia de amor y de fidelidad al Señor, de llamado. Bueno, vos después nos vas a... y vamos a orar por él. Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano amado y te damos gracias por la obediencia y la respuesta y el compromiso que ellos tienen con las misiones y con tu obra. Dejar la comodidad, nosotros hemos estado recién alabando tu nombre, cómodos acá, con comida, con salud, con un montón de cosas que en otros lugares falta, escasea tanto. Y ellos están comprometidos en llevar un montón de cosas, pero sobre todo la palabra y el evangelio que transforma vidas. Bendecí ahora este tiempo para que podamos ser inspirados, desafiados, y más de uno de nosotros pueda desde hoy comprometerse un poquito más con todo esto que es parte de la tarea cristiana que tenemos en este mundo. Bendecimos la vida de nuestro hermano Patricio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, iglesia. Gracias, Jorge. Una bendición de haberte conocido tan solamente hace unos días, también por casualidades o por cosas no planeadas. Así que saluda a la congregación. Un honor para mí de estar con ustedes, compartir esta noche. Mi nombre es Patricio Villarruel. Soy nacido en Chile, pero desde pequeño ya he estado en Argentina. Vivía en el sur, en San Carlos de Bariloche, y allí conocí al Señor mientras estudiaba mecánica industrial. Toda un obrar de Dios en el paso del tiempo. Yo era un archienemigo de ser cristiano. Vengo de una familia donde odiaba ser cristiano. Me enseñaron de pequeño de que lo último que podía llegar a ser en la vida era ser cristiano. Hasta que el Señor tocó mi corazón, Entonces, conocí al Señor en una iglesia bautista en Bariloche, y a los pocos años, yo tenía 17 años, a los pocos años ellos vieron en mí un potencial de liderazgo, en fin, y comencé a servir al Señor en la congregación, hasta que la misma iglesia, al paso del tiempo, cuando ya tenía 21 años, me envió a estudiar en el seminario teológico en Buenos Aires. Allí me preparé para el pastorado o para las misiones, teológicamente, o podríamos decir intelectualmente, ¿no? Estando en el seminario fue cuando surgió aquello que muchos de ustedes deben conocer, y especialmente los que tenemos un poquito más de años. Hemos escuchado, seguramente usted ha escuchado lo que fue el genocidio en Ruanda en el año 94, en aquella tremenda guerra en que se llevó más de 1 millón de personas entre las tribus de los Hutus y los Tutsis. Entonces, cuando yo estaba estudiando en el seminario, surgió el hecho de poder viajar
a lo que era en ese momento Zaire. No sé si podemos poner el mapa de allí. El Zaire es lo que sí lo vas a congelar, ahí estaba. Bueno, nos queremos ir al África con todo, con música, con todo. No sé, bueno, perdón, no estaba esto tampoco estaba en el plan. Pero quería mostrar el mapa. Bueno, como para que ustedes tengan una idea, gracias. Allí tenemos el mapa de África con 57 países y en el centro está la bandera que hoy es República Democrática del Congo, pero que en aquel tiempo era Zaire y que antes de eso era Congo belga, para los que conocemos un poco de geografía. Entonces, había un grupo del seminario que se preparaba para ir a trabajar en los campos de refugiados de Ruanda que estaban en el límite del Zaire. A ver si pudiera, no llego con mi dedo, pero donde termina la primera línea de arriba, amarilla, vio que termina en un pequeño país. Bien, ese pequeño país es Ruanda. Hoy en día tiene 7,5 millones de habitantes, mientras que el Congo tiene 80 millones, sobrepasando los 80 millones de habitantes. Entonces, todos los refugiados, o la gran mayoría de los refugiados, se fueron a lo que es el límite zaireño, como en los otros países como Uganda, Burundi o Tanzania, países limítrofes. Pero en aquella zona, en la ciudad de Goma, es en donde fui por primera vez. La ciudad de Goma es entonces justo en el límite donde está la línea de arriba, amarilla, ¿no? Con el límite con Ruanda. Sí, Goma, tal cual como suena, goma de mascar, la goma del auto. Bueno, así se llama la ciudad donde el Señor me llevó por primera vez. Se habían preparado anteriormente unos grupos de Jucum, Juventud con una Misión, para ir a trabajar en aquellos campos de refugiados, en lo que se llamó Navidad para Ruanda, y después fue un segundo grupo, pero en total eran más o menos como siempre oscilando más de 50 personas que fueron en esos grupos. Desde el seminario se estaba preparando un tercer grupo y en ese grupo estaba yo. Entonces ahí comienza el obrar de Dios en mi vida. Yo era un jovencito de 22 años, cuando el Señor indicó en mi vida: tienes que estar allí trabajando en los campos de refugiados. Pero como lo típico nuestro, ¿no? Lo que falta es dinero. Entonces en aquella época eran 3 meses en los cuales teníamos que prepararnos. Noviembre, diciembre y enero. 3 meses, en pleno verano. Yo, mientras era seminarista, la iglesia de Bariloche me apoyaba en lo académico, pero los demás gastos se los tenía que afrontar yo mismo, y con eso vendía café. Yo era un cafetero, muchos deben conocer, andar con un carro allí vendiendo café, y tenía mi clientela en Capital Federal. En esos 3 meses vi la mano gloriosa de Dios. En esos 3 meses estaba preparando un grupo, era ya un grupo creciente de 8, de 10, de 12 hermanos, entre varios pastores, entre ellos algunos profesionales, algunos enfermeros, en fin, para ir a trabajar o continuar trabajando en los campos de refugiados de Ruanda. Bueno, fue así que Dios comenzó a obrar en mí hasta que llegó el momento en que se acercó a la fecha. Y hermanos, nadie pudo ir excepto yo. El único que no podía ir por la razón económica era yo. Pero el Señor fue proveyendo a tal punto que en el día del vuelo, el único que subió un avión fui yo. Entonces comencé a ver la mano de Dios en cada detalle, en cada etapa, cada paso. Fue así que llego allí en la ciudad de Goma, una situación muy difícil, imagínense, más de 1 millón de refugiados albergándose en distintos campos de refugiados a las afueras de la ciudad. Hoy en día la ciudad de Goma tiene un promedio de 1 millón, y algunas estadísticas dicen, porque los censos no son bastante africanos, entonces los censos dan un aproximado de 1,5 millones de habitantes en la ciudad de Goma. Fue así que en ese tiempo, sirviendo también al Señor, el Señor me permitió conocer a la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Ella es mi esposa, me casé en aquel tiempo, me casé en el año 97. Fin de 95 fue todo el preparativo del viaje. 96 que estuve allá en aquel lugar,
y ya casi a fines del 97 me terminé casando allí en Zaire. Mi esposa es de allá, ya la van a ver en la foto, y tenemos 3 hijos varones. Al paso del tiempo, mis hermanos, nuestro ministerio fue un poco como estancado en Argentina. Nos vinimos ya al principio del año 98, recién casados nosotros, pero por una tremenda inseguridad que había en el Zaire en aquel tiempo. Era tanta la inseguridad que peligraban nuestras vidas, y especialmente por ser blanco. De hecho, no había ni un blanco en aquella época, en aquel lugar. Ni siquiera de las Naciones Unidas estaban allí, ya se habían dejado el país por causa de la guerra que comenzó al fin del 96 y que de allí pasó a ser lo que hoy es República Democrática del Congo. Cambió el nombre del país, la bandera, era otra bandera, no era esa, en un color verde con amarillo, en fin, con una antorcha, esa era la bandera de Zaire. Cambió la moneda, cambió el himno nacional, cambió todo. Pero menos la situación o la realidad que uno quisiera ver que realmente cambia un país o una sociedad. Y nos estancamos después en la Argentina, diríamos, si bien seguíamos sirviendo al Señor, habiendo obras misioneras en Argentina y pastoreando. Pero llegó el momento en que mi esposa no pudo viajar, porque ella vino como zaireña y su país dejó de existir. Entonces pasamos varios años hasta que ella logró hacer sus papeles, sus trámites en Argentina. Así que ahora estoy casada con una argentina. En realidad siempre suelo bromear el asunto, ¿no? Porque es verdad, me enamoré de una zaireña, me casé con una congoleña porque cambió justo el nombre del país, pero ahora vivo con una argentina. Bueno, para entendidos, ¿sí? No piensen que soy... Bien, entonces, al paso de los años, el Señor permitió que yo siguiera yendo, trabajando en aquellos lugares, pero mi esposa no podía viajar porque ella estaba NN total, no podía salir del país. Nuestro ministerio tiene 2 vías. Por uno está la vía en lo espiritual o lo ministerial. Nuestro trabajo en lo ministerial consiste en preparar pastores y líderes. Allá hay una gran crisis por causa de la falta de acceso a la escuela. De hecho, en el Congo solamente hay 34% de la población que tiene acceso a la escuela. El país, la lengua oficial es el francés, pero hay más de 240 lenguas que se hablan solamente en el Congo. Imagínense la cantidad de grupos étnicos que hay solamente en ese mapa que ustedes ven en el centro de África. La lengua comercial y la que mayormente se habla en la parte este del Congo y que los países vecinos también lo hablan es el Swahili. Y si alguna vez usted vio, no sé, Rey León y se acuerdan de Hakuna Matata, no sé, bueno, eso es en Swahili, no hay problema. Así que hermanos, Hakuna Matata. No hay ningún problema. Y nuestra vía en lo ministerial. ¿Saben ustedes que hay un país que está tan golpeado por las guerras? Y uno dice, ¿qué es lo que pasa siglo XXI a la altura de las circunstancias en las que vive el mundo? Hay un país que está siendo golpeado a tal punto de que hay miles y miles de personas que mueren diariamente, grupos rebeldes que según las Naciones Unidas son incontables en aquella zona, en lo que sería el norte y el sur del Kivu, que es en el norte del Kivu, son las provincias donde está la ciudad de Goma. Ahora, ¿cuál es la razón de tantas matanzas? ¿Cuál es la razón de tantos grupos rebeldes? ¿No tienen algún celular aquí? A ver, ¿cuántos tienen celulares? Levántelo, por favor. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. ¡Ah, qué lindo! A ver, ¿cuántos hay? Bueno, hay una canasta, hermanos, pastores, para ofrendar. No. ¿Saben ustedes que todos estos aparatos, hermano, todos estos aparatos no funcionan sino con un carbón que se llama el coltán?
El coltán hace que toda la tecnología moderna funcione, desde estos aparatos que nos proyectan, desde un celular, no sé, la gran tele que tenemos en nuestras casas. Toda la tecnología moderna no funciona sin el coltán. ¿Saben ustedes que en la zona del norte del Kivu, solamente estoy hablando en esa zona donde nosotros estamos sirviendo al Señor, hay 80% del coltán del mundo se encuentra allí? Sin hablar de los demás minerales, desde el uranio, desde, no sé, los diamantes, oro. Hay montañas y montañas de tantos minerales en esa zona. Las Naciones Unidas dicen que hay minerales todavía para 150 años más, solamente en el Congo. Esto significa que habrán todavía, según las estadísticas, 150 años de muerte, de derramamiento de sangre, y que por la sangre de esos congoleños hoy estamos disfrutando de la tecnología en nuestras manos, lamentablemente. Pero para hacernos sentir mal, también en Australia hay un poco de coltán, no se hagan problemas. Pero esta es la realidad en la que vive el Congo. Hay tantos grupos rebeldes que los grupos rebeldes van a las aldeas, matan a los hombres. Por eso en la ciudad donde estamos nosotros, o en esa zona, por ser una ciudad muy grande, y hay mucho éxodo de la gente que deja las aldeas para venir a refugiarse en las ciudades más grandes. Hay pocos abuelos. ¿Por qué? Porque los rebeldes se ocupan de matar a los hombres, violan a las mujeres, a las niñas. Son miles y miles de niñas embarazadas, adolescentes de 12, 14 años, embarazos no deseados por violaciones sexuales de los grupos rebeldes. ¿Y luego qué hacen con los niños? Los niños mayores de 8 años, a los que ven que pueden tener un poquito de fuerza, los llevan a las minas a hacer trabajar clandestinamente, obvio. O los hacen soldados de guerra. Entonces cuando ustedes vean imágenes de niños portando armas, metralletas, porque el niño es más obediente y el niño no requiere ser pago para poder disparar. El mayor al menos va a pensar 2 o 3 veces si disparar o no. El niño lo hace como un juego. ¿Y qué hacen con los más pequeños? Los más pequeños, nadie se va a gastar una bala. No vamos a gastar un machetazo por un niño. Ellos se van a morir solos porque quedan a merced de la vida. República Democrática del Congo llora por la paz. Entonces, al paso del tiempo, el Señor nos lleva a aquel lugar, obviamente, desde mis inicios de mi ministerio, con poca experiencia. Pero allí, en aquella zona, como dije, y medio como que me fui de tema para explicar el porqué, ¿no? Pero de nuestro ministerio, que tiene una vía que se llama en lo ministerial. Los pastores, hay muchas iglesias, sí, no hay restricción del evangelio, no hay persecución en cuanto a eso. Hay total libertad para poder evangelizar, predicar o enseñar. Así que cuando alguno de ustedes quiera acompañarnos, bienvenidos, no hay ningún problema, pueden ir. Pero los pastores no tienen herramientas. Si hay un 34% de la población del país que ha tenido acceso a la escuela es paga desde el primer niño que quiere estudiar desde pequeño, donde una mujer con su bandeja en la cabeza, con un niño atrás y otros 3, 4 siguiéndolo al lado, imagínense, y con otro en la panza, típico de la mujer africana, que no hay control de natalidad. Esas mujeres en su sacrificio diario ganan $1 por día para poder sobrevivir y alimentar a toda su familia. Cuando un kilo de carne vale $6, un litro de aceite $1.2, ya saquen la cuenta. Eso es el Congo. Por eso hay tanta desnutrición, por eso tanta muerte de niños o de gente. La medicina, no hay un ibuprofeno, no hay un paracetamol que sea gratuito. Si usted tiene una enfermedad, va a tener que ir al hospital, si es que tiene dinero, y si no, morirás.
porque no pudiste combatir esa pequeña infección o ese pequeño dolor de cabeza o esa fiebre, etc. Entonces, todo eso repercute luego ¿dónde? En la iglesia. Hay muchos hermanos, pastores que están sirviendo con tanto amor, pero no tienen herramientas, y muchos de ellos ni siquiera fueron a la escuela a terminar su primaria. Muchos de ellos por amor aprendieron a leer con la palabra. Pero en una congregación de 100, 200 personas hay una sola Biblia, que es el pastor que logró tener una Biblia, cuando tiene que pagar $15 una Biblia. Entonces, nuestra vía en lo ministerial es formar a grupos de pastores. Buscamos en distintos lados por zonas, y nos concentramos en 2 o 3 días y les damos talleres, seminarios, capacitaciones a los pastores y líderes para que ellos tengan herramientas luego para poder volcarlas a sus congregaciones. Dios está haciendo una obra maravillosa. Los pastores hambrientos vienen para recibir alguna capacitación. Pero también están las iglesias de repente que son un poco más pudientes, donde hemos hecho conferencias para cientos y cientos de pastores, también desde toda una mañana dándoles herramientas a los pastores, líderes desde jóvenes universitarios, etcétera, dándoles también capacitaciones para que ellos puedan tener sus herramientas y ponerlas al servicio de la congregación. Ahora, así que vamos a ver un videíto que tiene que ver con el trabajo de los pastores. Es un poco con música africana, así que si quiere ahí moverse un poquito, mientras escuchen Swahili, pero que también está en español, así que va a poder entenderlo. Amén, así que cuando lo tengamos... Watu wote viumbe vyote awaye yote sifu Mungu. Watu wote viumbe vyote awaye yote sifu Mungu. Toda criatura del rey Osifuni Mungu, alcen su voz y canten ya. osifuni Mungu. En medio del quemante sol, Imperi, imperi, una aleluya resplandor. fazeni saudi imperi, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Fazeni sauti ili nasi mwimbe, fazeni sauti ili nasi mwimbe. Hombres, watu wote, criaturas, viumbe vyote, todos juntos, awaye yote, gloria a Dios. Hombres, watu wote, criaturas, viumbe vyote, todos juntos, awaye yote, gloria a Dios. Y el agua clara en su correr es música al Señor y Dios. Y el fuego con sus brillantes impeli, impeli, al hombre es calor y luz. Impeli, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Fazeni sauti ili nasi mwimbe, fazeni sauti. Quiero contar un testimonio. Le vas a bajar la música, mi hermano, y el volumen, y vas a adelantar un poquito porque quiero contar un testimonio de una mañana. Hace cuestión tan solamente, de 2 años, en una mañana en que estaba saliendo para hacer compras, estando allí, lo vas a adelantar un poco. Alcen su voz y canten ya. Estaba haciendo una preparación de un grupo de líderes. Estaba preparando un grupo de líderes y pastores, creo que era allí en ese momento, pero seguía adelantando un poco más. Ahí. Entonces, a una congregación me invita para una campaña evangelística. Entonces me dicen evangelista. ¿Puedes, por favor, dice, ser el orador de una campaña en nuestra iglesia? Y yo con mucho gusto, me encanta todo eso, entonces acepto la invitación, pero era puertas cerradas, obviamente, dentro de un templo.
más o menos de 400 personas, una congregación. Entonces, una de las mañanas, tenía que salir a hacer unos mandados, a hacer compras, porque estábamos preparando abrir nuestro orfanato, que luego cuento de eso. Y como había tenido un grupo de pastores y líderes enseñándoles la palabra, una hermana líder me dice: necesito que pases, por favor, si puedes ir a conocer, porque yo sé que usted va a abrir un orfanato y me gustaría, si puedes pasar, para conocer un grupo de personas con quien nosotros trabajamos, que la mayoría son ancianos, pero hay muchísimos niños en aquel lugar. Bueno, y yo entonces le dije, bueno, me comprometo, paso, pero no me comprometo a nada, porque eso es, acuérdese, cuando usted quiere ir al África, haga eso, no se comprometa a nada, y aclare primero, y si puede firmarlo, mejor todavía, porque allá el blanco es verde, ¿sí? Es dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene el blanco, vino la esperanza para nosotros. Cuando llega el blanco, este tiene plata. Entonces, yo siempre aclaro cuando me invitan a algún lugar. Voy, pero no me comprometo absolutamente a nada. Entonces, me dice, paso esa mañana, a las 8:30 de la mañana quedamos en que yo pasaba a ese lugar donde ustedes están viendo esa foto. A las 3 de la tarde comenzaba la campaña evangelística en una iglesia. Yo iba con mi mochilita, preparado para hacer compras, buscar precios, etcétera, etcétera, de muchas cosas. Y paso allí. Cuando llego, me estaban esperando. Habían más de 200 personas en aquel lugar. Como podrán ver, la mayoría son mujeres y pocos ancianos, gente de tercera edad. Y adelante de todo no se ven, pero había muchísimos niños. Entonces, claro, llega el blanco, el musungu. Musungu es en suajili. Así que cuando llega el musungu, todos atentos obviamente, se ponen de pie para recibir al musungu. Entonces los que estaban allí encargados, era afuera, vio que hay un recinto allí, es afuera en el patio de un templo católico. Entonces me dijeron, cuando me dan la bienvenida, dice, tenés 30 minutos para hablarle a la gente. Y yo iba con mi mochilita para salir a comprar. A las 3 de la tarde tenía un compromiso de una campaña evangelística en un templo. Y digo, Señor, 30 minutos para decir mi nombre y de dónde vengo, no hace falta en 30 minutos. Pregunto allí a la multitud, ¿alguno tiene una Biblia? Y una mujer tenía una Biblia pequeña. Esa mañana el Señor me dio una palabra para todas esas personas. Cuando suelto la palabra de Dios sobre ellos y luego hago un llamado para recibir a Jesucristo, ese es el momento en que se pusieron de pie. Más de 200 personas aceptaron a Cristo en esa mañana. Yo los vuelvo a sentar para que no me malinterpreten o para que se entienda a lo que estaba invitando. Y les vuelvo a decir, y a explicarlo como buen bautista. Y les pregunto, ¿qué es realmente? Les digo, ¿qué es realmente la salvación? ¿Qué es realmente abrir la puerta de sus vidas para que Jesucristo tome el control de sus vidas? Y que si hoy se morían sin Cristo, irían a una eternidad sin Él. Luego de explicar en pocas palabras el plan de salvación otra vez, y vuelvo, ¿cuántos en este momento quieren aceptar a Jesucristo y que los demás se queden sentados? Todas esas personas se volvieron a poner en pie diciendo, hoy queremos aceptar a Jesucristo. A las 3 de la tarde comenzaba la campaña evangelística. 6 personas aceptaron al Señor. ¿Está mal? No, no está mal. Pero lo que yo aprendo siempre es esto. Hay que siempre estar preparado. Porque usted no sabe en qué momento Dios quiere usarte. Esa gran campaña evangelística al aire libre, sin gastar un peso. En la campaña se gastó para difundir, para invitar.
Se invitaron a otras congregaciones que vengan con sus coros típicos africanos para animar a la campaña. Seguramente hicieron mucha publicidad. Y se gastó dinero. ¿Por 6 personas? Sí, claro que vale la pena. Pero hay lugares donde el Señor nos quiere muchas veces. Que puede ser en tu barrio, puede ser en el club, donde llevas a tus hijos o donde usted va para hacer deporte. No sé cuáles son las actividades cotidianas que tienes y usted no sabe en el momento en que Dios quiere usarte. Y qué bueno es estar preparado siempre. Porque en el momento menos indicado tal vez te den 30 minutos, te den 10 minutos. ¿Y qué va a decir usted? Pastor, ¿estarías dispuesto a venir? No, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte y para la salvación de muchos, Dios se va a glorificar a través tuyo. Amén. Es un pequeño testimonio, ¿no? Obviamente que después fue a partir de un día jueves, viernes y sábado fue la campaña después en el templo. Y de hecho, he hecho muchísimas campañas, algunas al aire libre que ustedes vieron allí. Es hermoso hacerlo. Y los africanos vienen y escuchan la palabra atentamente. Muchos aceptan al Señor, pero una de las cosas que les enseño a los pastores es cómo contener a esas almas. Porque luego difícilmente vienen a la congregación. Típico lo nuestro también aquí, ¿no? Y dejando un poco de lado ahora esa vía que es la ministerial, nuestra segunda vía de nuestro ministerio, nuestro trabajo en el Congo, es lo humanitario. Lamentablemente el hambre predomina, la muerte, la desolación, el abandono, la tristeza. Se ven en los rostros tristes, carentes de paz. En el año 2015 estábamos allí toda mi familia, con nuestros 3 hijos, mi esposa, y íbamos a otros orfanatos a distribuir algún alimento. Y que de paso, quiero contar un pequeño testimonio allí en un momento. Un blanco, un musungu, ahí en el centro de África. Un día dijimos, vamos a visitar a tal orfanato. Fuimos con parte del equipo de allá. ¿Y saben lo que llevamos nosotros? Chupetines. Feliz Día del Niño. Ajá. Llevamos chupetines para los niños. ¡Fua! Yo me sentía que grande llevarle chupetines a los niños. Cuando llego, era un orfanato pequeño de 65 niños. Entonces empezamos a recorrer, a jugar con los niños, etc. Bastante precaria, como eran varias casitas que se distribuían y los niños o las niñas dormían en distintas salas. Entonces, cuando la encargada nos comenzó a mostrar lo que era el orfanato, y una de esas me llevó a la cocina. Y cuando me lleva a la cocina, hay una cacerola grande, que allá se usa el carbón para cocinar. Y dice, y revuelve así, esta es la cena, la comida del día que tenemos. Un par de porotos dando vuelta en una tremenda cacerola con agua. Y esa era su cena para esos 60 niños. Y el musungu llevó chupetines. ¡Qué vergüenza! Sentí tanta vergüenza y dolor. Al otro día dijimos, tenemos que ir y traer alimento, y trajimos como 400 kilos de alimento. Algo tan poco les puede durar para unos 3, 4 días. Esto es un poco para que ustedes vayan imaginándose cómo es la idea de allá, cómo es la situación. Hay cientos de orfanatos solamente en la ciudad de Goma, por causa de que los niños quedan abandonados en las aldeas. Entonces algunos se encarga de traerlos para que al menos sobrevivan esos niños. Muchos no alcanzan a llegar, obviamente, mueren en el camino por hambre, por desnutrición. Muchos de los orfanatos viven desnutridos los niños. Entonces, en un momento en que íbamos por un orfanato y otro y distribuyendo también útiles escolares en las escuelas vulnerables, en un momento el Señor puso una palabra en el corazón de mi esposa. Mi esposa se llama Kavuo Esperance Kiella. Si alguno se acuerda después.
Alejandro, Cecilia, acá los chicos se acuerdan bien, son amigos de años. Una alegría de tenerlos y verlos acá. Y saben, Dios puso en el corazón de mi esposa, como Dios le dijo a Isaac, abre tu propio pozo. ¿Cuál era el pozo? Si bien estábamos trabajando y lo seguimos haciendo, apoyando y ayudando a otros orfanatos, pero el Señor puso en el corazón de mi esposa que abramos nuestro propio orfanato. Y fue así donde comenzó ese sueño y comenzamos a idear lo que sería nuestro orfanato, sin tener terreno, sin nada. Pero dijimos, tenemos que comenzar. Comenzamos un plan para decir, tenemos que construir. Pero cuando empezamos a ver la situación económica, ofrenditas de $10, de 500 pesos, y el presupuesto que yo como constructor había sacado eran $180.000 para tener un lugar para más de 100 niños, que tenga su propia escuela, que tenga un sanatorio y que tenga también un lugar para ancianos. $180.000. Nosotros no llegábamos ni para tirar unas piedras en el cimiento. Entonces un hermano dice, no, Patricio, ustedes tienen que comenzar ya, hay que alquilar un lugar. Y empezamos a alquilar un lugar. Y fue así donde comenzó la idea de nuestro orfanato. Nuestro orfanato se llama Happy Children, en inglés, si bien allá no se habla inglés, pero es muy hablado también. Happy Children, niños felices. Y fue allí donde yo comenzaba a salir por un lugar y otro a comprar cosas y acondicionar el lugar y alquilar la casa. Y de esa mañana, cuando me encuentro con de esa imagen, ¿no?, de que ustedes ven ahora. Pero, ¿saben? Abrimos nuestro orfanato. Y comenzamos con 28 niños, con 30 y algo de niños. Y así fue sumándose. Hoy tenemos más de 70 niños en nuestro orfanato. Pero eso es solamente un poco de lo que Dios nos permite hacer. Son miles y miles de niños a quienes Dios nos ha permitido bendecir en distintas escuelas vulnerables. Donde hemos ido, y saben ustedes, que un cuadernito, una virome, un lápiz, una goma, una reglita para los niños, para ellos es como una computadora para muchos de nuestros niños aquí. Tanto es así que en una oportunidad viene el director de una escuela, ¿no? Y el director de la escuela se agarró al lado mío y me seguía, y yo seguía repartiendo con el resto del equipo, del grupo de trabajo, ¿eh? Y muchas veces los de las Naciones Unidas me acompañan cuando se trata de un trabajo humanitario. Ellos tienen también la obligación de apoyarnos, nos proveen de vehículos para poder trasladarnos, etc., cuando hacemos trabajos así. Entonces viene el director y se planta al lado mío. Y donde yo caminaba, él seguía al lado como que si me iba a perder de vista, no sé. Era el director. Me dice, no te vas a ir de este lugar si no me dejas un cuadernito y una virome para la dirección. Una sequía. ¿Entienden? ¿Escuchan? Una virome. Cuadernito para la dirección. ¿Sí? Eso es Congo. Así que vamos a ver ese video, mis hermanos. No sé si se ve bien, si es necesario apagar algunas luces, digo, tal vez porque estamos en pleno África. Bueno, la música lo van a poder entender. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, mapas de amor a la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá, esos hombres están desesperados? ¿Quién dirá, esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombre,
aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. El sábado pasado tendríamos que haber estado viajando, de hecho ya teníamos el pasaje hacía 2 meses atrás. Mi esposa tuvo que viajar con uno de nuestros hijos menores y yo tuve que cancelar el vuelo para este próximo sábado, así que cuando ustedes estén acá con los niños jugando es el momento que yo estaré emprendiendo vuelo. Por una pequeña operación que me tuve que hacer, tuve que suspender por 2 semanas mi viaje, pero ya el próximo sábado estaré uniéndome a mi esposa y a nuestro hijo que están allá en este momento en Congo. Así que mis hermanos, oren por el Congo, lleven en sus corazones el Congo, acuérdense de aquel país en el centro de África. Una de las cosas que suelo siempre decir, cuando me dan la oportunidad de ir cuando tengo la oportunidad, de hecho, en todos los lugares donde voy para repartir útiles escolares, en fin, a las escuelas vulnerables, Dios me da esa gracia de poder hablarles a esos miles de niños, directivos, maestros, quienes están en el lugar. Entonces una de las mañanas le pregunto al Señor, Señor, ¿qué les tengo que decir? Porque siempre no solamente tienen que saber quién soy, que vengo representando a la Argentina, pero que en definitiva vengo representando a alguien mayor, que es Dios. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué les tengo que decir? Y el Señor me dio una palabra allí en el libro de Job, capítulo 14, en el versículo 7 en adelante, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y su renuevo no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Lo típico de un niño congolés es que lo primero que sabe decir es Nipatie, Saidie, Baba, Saidie en Swahili, que significa ayúdeme, dame, dame. Entonces,
ellos nacen con la mente. Nací pobre, viviré pobre y voy a morir pobre. De hecho, de los universitarios hay un 80% de diplomas pegados en las paredes de jóvenes que no pueden ejercer sus tareas porque terminan la universidad contentos, pero se les terminó la historia. No hay forma de poder desarrollarse. Entonces, no solamente a esos niños, no solamente a los jóvenes, que incluso a los pastores, siempre les digo, tenemos que usar más este dedito. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La crisis, la guerra, los ha golpeado tantos que para ellos es vivir en crisis, vivir con hambre, y van a morir de esa manera. Pero el Señor me dio esta palabra para ellos, y ¿por qué no para nosotros? De que hay esperanzas todavía. De hecho, mi esposa se llama Esperanza. Y la esperanza yo no la pierdo. Y dice el texto, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanzas. Yo no sé cuál es tu árbol. ¿Cuál es el árbol que seguramente te cortaron o que cortaste por X razón? Probablemente es el árbol de tus sueños, de algún proyecto económico, la empresa. No sé cuál es el árbol que seguramente te cortaron. Y usted dice, no hay más esperanzas. Como alguno diría, me cortaron las manos. Pero el Señor dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza. En Dios hay esperanza si no está todo perdido. Amén. Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y usted dice, está llorando. La crisis argentina, Macri, Kirchner, que ANSES, que esto y que el otro. Y dice el Señor, no te preocupes, hay esperanzas en Cristo. De hecho, su sacrificio en la cruz no fue en vano, fue por algo mucho más loable, para decirte, hay esperanzas todavía, aunque para usted piense que está todo perdido. Dice, si se envejeciere en la tierra su raíz. Yo no sé si dije el texto en Job, capítulo 14, versículo 7 en adelante. Pero el versículo 8 dice, si se envejeciere en la tierra su raíz, imagínese aquella raíz que se está pudriendo y parece que se está pudriendo bajo la tierra. Y dice, al percibir el agua, esa raíz que se está secando y que usted dice, se pudrió todo. El Señor dice, al percibir el agua, ¿qué ocurrirá? Dice, si se envejeciera en la tierra su raíz, su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Hay esperanzas en Cristo. Y esta palabra que Dios me da para miles de africanos, es para usted también hoy. Hay esperanzas para tu vida. Hay esperanza para tu universidad, hay esperanza para tu carrera, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza en tu economía, hay esperanza en todo aquello que te propongas y que Dios sea el protagonista y esté en primer lugar, hay esperanzas. Amén. Pero hermanos, bueno, esta no es la predicación, no sé si hay tiempo para la palabra. Amén. ¿Están todavía para unos minutos? Ya estábamos, nosotros volvimos con mi esposa, con nuestros hijos, vinimos en principio de abril de África, en este último viaje, y empezamos a recorrer con todo un programa de norte a sur del país, buscando padrinos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se mantiene el orfanato? ¿Cómo hacemos para que el ministerio tenga vida? Porque se necesitan recursos económicos. Nosotros buscamos padrinos para el orfanato. Aparte de ofrendas voluntarias, que hermanos digan, mira, yo no puedo apadrinar, pero puedo aportar con esto. Entonces nosotros buscamos padrinos que para apadrinar a un niño del orfanato se necesitan $90 al mes. Ni hablar hoy el dólar como está. Cuando abrimos el orfanato estaba a 28.
Pero puede ser que en toda una iglesia se encuentre puedan apadrinar a un niño, ¿por qué no? O familias, o se ponen de acuerdo entre 3, 4 familias, 5 familias y dice, a ver, entre todos ponemos algo y apadrinamos a un niño para salvar a un niño. En esas imágenes que habían allí en el último video, había una parte de una nenita enfocada que decía el antes y el después. Ella es una amorosa niña que ya tiene 2 años y medio. Yo le llamé la primera dama. La primera dama porque fue la primera en llegar al orfanato, al borde de la muerte, de desnutrición. Después, al poco tiempo, vemos la diferencia en cómo fue rescatada. Una de las niñas no pudimos salvarla, la tuvimos que despedir en el cementerio. Pero eso es África. Ganamos por un lado y a veces tenemos que llorar por otro. Entonces, estando aquí, hace cuestión tan solamente de 2 meses y un poco más, nos llaman de nuestro equipo de trabajo allí en Goma, del orfanato, y nos dicen, papá, Patricio, mamá Esperanza, hay 40 niños que tuvieron que huir de una aldea por las matanzas que hubieron. Mataron a sus padres y hay 40 niños que alguien se encargó de traerlos hasta la ciudad de Goma y supieron de nuestro orfanato. ¿Qué hacemos? Y yo digo, Señor, ¿qué hacemos? Entonces voy a la palabra de esta noche con esta experiencia de estos últimos días en Juan capítulo 6. Un texto tan conocido. Ese texto habla de la multiplicación de los panes y los peces. Pero quiero dar lectura para ir rápido. Dice en el capítulo 6 del libro del Evangelio de San Juan, después de esto Jesús, versículo 1 en adelante, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, de 100 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió, dándolos entre sus discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de los pedazos. Amén. Entonces, aquí veo a 2 personajes. 3 con el Señor Jesús, el protagonista principal de la historia. Pero veo a los otros 2, uno que se llama Felipe y el otro que se llama Andrés. Entonces, cuando llega la noticia de África y nos dicen, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Los recibimos? Y aparece Felipe. Patricio, quien les habla. Y aparece Felipe. ¿Quién era Felipe? Sí, era uno de los 12. ¿Quién era Andrés? También uno de los 12. Pero saben que lo característico de Felipe, por eso el Señor dice que él inmediatamente mira a Felipe y pregunta a Felipe. Porque Felipe tiene un trasfondo griego. Imagínense la mentalidad griega, el matemático, calculador, filósofo, pensador, etc. Entonces el Señor dice en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo ¿a quién? Hola. ¿Dijo a quién?
a Felipe. ¿Por qué no a Andrés? ¿Por qué no a Tomás? ¿Por qué no a Judas, que tenía la tesorería? ¿Por qué se dirige a Felipe? Porque Felipe era el matemático, el calculador. Y entonces el tipo agarra la calculadora. 5.000 varones, ya es tarde, en las aldeas hay tantas panaderías, no alcanzará. Empezó a hacer todo un cálculo, y así Patricio, cuando nos llega la noticia y dice, ¿qué hacemos con los 40 niños? ¿Los dejamos morir? ¿O les abrimos las puertas? Entonces, Patricio, ese Felipe que empezó a calcular en el momento, si apenas tenemos 36 niños y nos cuesta poder alimentar a los 36 niños, ¿qué hacemos con 40 niños más? Se nos va más que duplicar el orfanato. Y mi esposa dice, el Señor dijo, dadles vosotros de comer. Tuvimos que abrir las puertas a 40 niños más hace 2 meses, menos de 2 meses. Todavía no los conozco, ahora, la otra semana los conoceré. Pero es interesante hablar de estos 2 varones, porque uno es Felipe, el calculador, el que piensa antes, y que no está mal hacerlo, iglesia. Y hermanos, no está mal tener la contabilidad de tu iglesia o de tu casa, de hecho es bárbaro. Pero hay momentos en los cuales se necesita de un Andrés. ¿Cuál era la característica de Andrés? ¿Quién era Andrés? Sí, uno de los discípulos, uno de los 12. ¿Hermano de quién? Hermano de Pedro. ¿Cuánto se habla de Andrés en la Biblia o en los 4 evangelios? Poco y nada. ¿Cuánto se habla de Pedro? Y diríamos que casi todos los evangelios de Pedro metiendo la pata, está en este momento, está en la transfiguración, está cuando le sanan la suegra y después luego se venga porque... Felipe por un lado, pero por otro lado vemos a un hombre clave. Y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es buscar gente clave. Esa persona que seguramente es poco conocida, esas personas que no están delante de las cámaras o de los flashes, pero son personas claves en el momento oportuno. Y Dios quiere que nosotros seamos esos Andrés. Claro, vemos a un Simón Pedro que cuando Andrés viene, conoce al Señor y luego viene a su hermano Pedro y le dice, te quiero que conozcas al Mesías. Y Pedro se convierte en un protagonista. El hombre que no solamente está haciendo cosas grandes, aún en las metidas de pata, pero un hombre que trasciende y que en Hechos de los Apóstoles miles y miles conocen al Señor por la predicación de Pedro. Todo un gran evangelista. Pero ¿cuánto se habla de la persona que lo llevó a los pies de Cristo? Andrés. Andrés ya no figura. Andrés no está firmando autógrafos. Andrés no está delante de las cámaras, ni en las primeras páginas de un diario. Pero ¿saben qué? Fue el hombre clave para traer a su hermano a los pies del maestro. Y otra vez aparece en la escena cuando las papas queman, cuando hay 5.000 varones, sin contar hombres, los niños y mujeres. Y aparece en la escena alguien que dice, aquí hay un niño, feliz día del niño. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. El hombre clave, que aparece en el momento justo para decir, aquí está la solución. Y el otro con la calculadora. ¿Alcanza? No alcanza, Señor. Pero fíjense que este texto nos remonta a otro texto, pero ahí en Marcos sigue la historia. También en el capítulo 6 habla de la misma historia, la alimentación de los 5.000 sin contar a mujeres y niños. También los 5 panes, también los 2 peces.
Pero hay pequeños detalles que mencionan el libro de Marcos, capítulo 6, que no lo menciona en el libro de Juan. Sobre la misma escena, visto de un ángulo diferente por Marcos. Entonces, la misma escena, dice capítulo 6, como para ir resumiendo, versículo 34, y dice, y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo ¿qué? Lástima por ellos. No, dice, tuvo compasión. Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos. El mismo escenario, la misma multitud, necesitaban comer. Pero dos cosas importantes vemos allí. Primero, es que Jesús tuvo compasión de ellos. Nosotros hemos visitado muchas congregaciones, incluso congregaciones numerosas, de miles de personas. Y a veces cuando estamos dando testimonio, parece que estamos dando lástima. Y yo les suelo decir, no necesitamos que usted tenga lástima por los africanos, sino que apelemos a la compasión. Porque el Señor Jesús dice, tuvo compasión de ellos, no tuvo lástima, tuvo compasión. Pero fíjense, como buenos bautistas, se acercaron los 12, tuvieron una asamblea administrativa y dijeron entre ellos, porque se juntaron y dicen, Señor, en común acuerdo, versículo 36, ¿no? Porque dice el versículo 35, cuando ya era la hora avanzada, etc., sus discípulos se acercaron a él. ¿Y qué les dijeron en el versículo 36? ¡Despídelos! Y fíjense que esta es un poco la reacción de la mayoría de las personas. Es mejor sacarnos la necesidad de encima. Es mejor esquivarla. Es mejor no verla, porque si la veo, me voy a sentir obligado a hacer algo o a cerrar mi corazón. Ojos que no ven, corazón que no siente, prefiero no ver esa necesidad. Y como decía una iglesia en un lugar hace como un año atrás, dice, qué bueno esto, dice, hacía falta que nos vengan a incomodar. Pero ¿saben? La reacción de los discípulos fue, Señor, no queremos hacernos cargo. Señor, no queremos ocuparnos de los hambrientos. Aunque Jesús dijo en otra oportunidad, a los hambrientos, a los pobres, los tendréis siempre con vosotros, lamentablemente. Pero la reacción de los discípulos, y un poco como que es la reacción innata de todo ser humano, es despídenos. Queremos sacarnos de encima esa necesidad. Pero fíjense que sigue el texto. Y el versículo 37, respondiendo el Señor, les dijo, dadles vosotros de comer. Lo que no está en Juan, lo agrega aquí en Marcos y dice, dadles vosotros de comer. Y fíjense que el Señor va directamente a los 12 y les dice, es vuestra responsabilidad. Sí, fue lo que el Señor le dijo a mi esposa en ese momento. ¿Qué hacemos con esos 40 niños? ¿Y qué hacemos con otros 20? ¿Qué hacemos con otros 50 que estarán ya golpeando la puerta? ¿Y qué luego cuando vengan otros 200? Sí, es un gran compromiso. Por eso nosotros no solamente necesitamos oración, sino que necesitamos oración. Amén. Oración. Necesitamos una iglesia que ore y accione. Oración. Entonces las dos cosas juntos. Hay muchos hermanos que vienen y me dicen, pastor, voy a estar orando por usted. Y yo le digo, muchas gracias, hermano.
¿Está mal? No. Pero ¿qué tal si ponemos la oración junto con la acción? ¿A cuántos más podíamos salvar? Allá la muerte es literal, acá también se muere. Pero allá la muerte es más cruda, ¿no? Por eso, iglesia, yo no los quiero más entretener con esto. Pero en esta noche yo lo que te invito es esto. Que seas un Andrés. Te invito a que seas una persona clave. Una persona clave para llevar paz en los corazones que no tienen. Una persona clave para poder traer felicidad a ese matrimonio que está deshecho. Usted puede ser la persona clave para darle una palabra a ese joven que está en la droga. Usted es la persona clave que Dios quiere usar en el momento justo, en el lugar justo, en la hora precisa, para traer una palabra de vida a aquellos que no la tienen. Usted puede ser un Andrés. De hecho, usted fue llamado a ser un Andrés, para que en el momento justo, aunque no tenga que salir en las noticias, pero Dios quiere usarte. Amén. Y Dios quiere hacer contigo cosas grandes. Póngase en pie que podemos terminar con una oración. Yo te invito a que en este momento usted le diga al Señor, primeramente, dale gracias. Abre tus labios, tu garganta, y por qué no, como decía en el libro de Isaías, a voz en cuello, que usted pueda darle gracias al Señor y honrarle a Él, darle gracias por su fidelidad, por sus bondades, por su abundancia. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios porque no pasas hambre, porque tienes que vestir, tienes que comer, porque puedes llevar a tus hijos a la escuela. Dale gracias a Dios por todas sus bondades. Agradecele a Dios porque cuán bueno has sido para contigo. Cuán bueno has sido tú, Señor, para con nosotros. Gracias porque nuestro refugio viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes porque de allí viene nuestro socorro. Y hoy estamos dando testimonio de tu fidelidad, de tu grandeza, de que eres un Dios que cumple tu palabra y que tus promesas se hacen reales. Gracias, Señor, porque nos has elegido para ser llamados hijos tuyos y para que podamos llevar tu nombre, Señor, hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por esta congregación que está tomando un compromiso misionero. Y gracias, Padre, por sus vidas. Bendigo este lugar, Padre, porque aquí hay tierra santa. Y este es un lugar llamado para ser testigos de tu amor y de tu grandeza. Padre, permite que desde este lugar hayan misioneros y personas que estén apoyando en su oración, pero también en compromisos fieles económicos, no solamente en África, sino en Asia, en Europa, donde están siendo llenos por el musulmanes. Te ruego, Padre, que de este lugar muchos puedan ser salvos por el testimonio, por la vida, por la fidelidad y el compromiso de esta congregación. Padre, te alabamos en esta noche y te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Nunca fallas, tú eres fiel y damos testimonio de tu gran fidelidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia, hermanos.